Buenos días, vamos a tratar ahora el teorema fundamental del cálculo en la unidad 1 de cálculo integral. Realmente el teorema fundamental del cálculo abarca las dos versiones, que son cálculo diferencial y cálculo integral. Tiene dos enfoques. El primero que tenemos aquí nosotros es primera forma. ¿Qué me dice? Supóngase una función continua. ¿Qué es una función continua? El diccionario me dice que es aquella que no tiene interrupciones. Después lo vamos a ver un poquito más al detalle. Entonces la función continua se llama f de x. Sabemos que se indica como y igual a f de x, y f' de x viene siendo la derivada. El que sea primo significa la derivada, y dice que la derivada es integrable, se puede integrar, que es el proceso inverso de la derivación, en el intervalo de a a b, intervalo cerrado. ¿Recuerdan intervalos? Bueno, vamos a hacer un video pequeño que trate únicamente sobre intervalos. Bien, entonces me dice que la integral desde a hasta b es en el intervalo que puede ser cualquier valor de a y b, por ejemplo, de 3 a 5, de menos 5 a menos 2. Siempre la frontera menor es el de abajo, a b, igual que el orden de las letras. Fíjense aquí que yo tengo una derivada, f' significa que es la derivada de la función, y esta integral es igual a una diferencia de funciones, pero fíjense, esta es la derivada de f, y aquí está ya la función original. Entonces f de x, aquí lo tenemos, donde f de x es cualquier función. Debemos tener en cuenta que todos los teoremas me están diciendo que f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x, que viene siendo la derivada. En las siguientes formas de los teoremas me dice que f' mayúscula es la derivada, que viene siendo f minúscula. Es para extinguirlos, no vamos a confundirnos. Para cualquier x, quiere decir que en cualquier lugar del intervalo de a hasta b. ¿Como cuál? Por ejemplo, si tenemos nosotros esta función de aquí, de a hasta b, vamos a considerar de a hasta b, a eso se refiere. En todo este intervalo es la función continua, y dijimos que continua es que no tiene interrupciones. Muy bien. La segunda forma que me está diciendo, supóngase que f de x, f minúscula, es continua. Nuevamente me habla sobre continuidad en el mismo intervalo, y c es algún número que está dentro de ese intervalo. Si aquí vemos, c va a estar por aquí en medio, c. Y vamos a definir la función f mayúscula. Decirle f simplemente, o está bien decirle f de x. Para no estar alargando tanto el lenguaje, decimos f mayúscula o bien f de x. Eso significa que la función está escrita en términos de x. De hecho, lo vemos siempre. Fíjense ustedes, por ejemplo, en esta ecuación, aquí la tenemos. Fíjense, f de x es como escribir y es igual a f de x, pero aquí tiene que es x menos 2 al cuadrado, por esto está en términos de x. Entonces me dice que f de x es igual a la integral de c a x de f minúscula de t. Nuevamente me está diciendo que es para cualquier valor dentro de ese intervalo que haya continuidad, que no haya interrupciones. Si hay interrupciones, no va a cumplir. Entonces me está diciendo aquí que la derivada es igual a f minúscula. La derivada es f mayúscula prima, o bien f minúscula de x. ¿Qué me está diciendo? Fíjense, esta segunda forma me está diciendo que la derivación y la integración son procesos inversos. Nosotros conocemos procesos inversos, por ejemplo, para la suma
La inversa es la resta. La operación inversa de la resta es la suma. La operación de la inversa de la multiplicación es división. Y de la división, la multiplicación. De elevar al cuadrado decimos que es raíz cuadrada, pero de una forma más general le llamamos potenciación, elevar al cuadrado, al cubo, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, cualquier potencia. El proceso inverso es obtener raíz, o sea, radicación. Y el proceso inverso de radicación es potenciación. Ustedes el semestre anterior llevaron cálculo diferencial y encontraban la derivada. Ahora, si conocemos la derivada, podemos conocer la función original y eso es la integración. Y ahora que integramos, podemos encontrar la función derivada. El proceso inverso de la integración es la derivación. Tiene aquí unos asteriscos que me dice, son las restricciones. Aquí tenemos nosotros, fíjense, aquí para radicación tiene una nota que dice excluyendo la división entre 0. Vamos a anotar esto también como un tema un poquito aparte para recordarlo. Vamos a anotarlo aquí al final en las preguntas. ¿Qué es eso de división entre 0? Bueno, después lo tratamos. Regresamos a lo nuestro. También me dice de la condición de continuidad. ¿Por qué es continuidad? Bueno, en las preguntas que vimos ahorita al final, me habla sobre continuidad. Voy a hacer un video pequeño que subiré al Face y estará lo de continuidad. Así es que fíjense aquí, para derivación y para integración me habla de continuidad. Y eso es lo que vimos en las definiciones. Me habla, debe ser una función continua. Fíjense aquí dice, supóngase que la función es continua. Y la primera, función continua. Si no es continua, no funciona esto. No sirve. Bueno, continuamos. Ejemplo, tenemos y igual a f de x. Habíamos dicho nosotros que una función y igual a f de x es una función cualquiera. ¿Cómo le dicen a una persona que no saben cuál es su nombre? ¿No saben? Bueno, los hombres dicen aquel tipo, o dicen hay un vato por allí, un vato, un amigo, un camarada, un compa, o en forma más legal, un individuo, o como dicen en el lenguaje culto, un fulano. Y si es otra persona, un sutano, mengano, perengano. Eso es una persona cualquiera. Nosotros le vamos a llamar aquí y igual a f de x, una función cualquiera. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, y. Aquí dice que es f de x porque es 3x cuadrada. Está escrita en términos de x. ¿Cuál es la derivada? Bueno, fíjense aquí. La derivada de y es y'. La derivada de f minúscula de x es f' de x, ya sea mayúscula o minúscula, depende de la nomenclatura, pero bien siendo el prima es la derivada. Si tenemos nosotros un ejemplo como esta, que sea 3x cuadrada, ¿cuál es la derivada? Bueno, recuerden nosotros que tenemos unas fórmulas de derivación, seguramente van a encontrar una fórmula que es como la 9, que es derivada de x a la n. X a la n, que es la variable x a una potencia numérica, es igual a n, la potencia, por la variable elevado a la potencia menos 1. Si no lo saben, vamos a recordarlo un poquito después. Ahorita vamos a aceptar esta fórmula. Y si la aceptamos, tenemos entonces que la derivada será potencia por el coeficiente 2 por 3, 6. La potencia 2 menos 1 será 1, pero fíjense, 3 por 2, 6. 2 menos 1, 1. El 1 realmente no lo escribimos como potencia en la x. Entonces tenemos la derivada. El proceso inverso, también tengo fórmulas de integración. Si la derivada es 6x, aquí
tenemos si la derivada de 6x, ¿cuál será la función original? El proceso inverso es la integración. Ahorita por magia, 3x cuadrada, después veremos fórmulas. Aquí lo tengo un poquito detallado de acuerdo a las fórmulas de integración. Y lo vamos a indicar con este símbolo, que es una S alargada. También se llama sigma. Hay dos símbolos de sigma. Uno que es esta que parece una S alargada y otra que viene siendo esta que parece M pero de lado. También se llama sigma, pero esta significa sumatoria. Las dos, esta como S alargada y esta como M acostada que parece E también, las dos significan suma. ¿Qué diferencia hay? Bueno, aparte de la forma, la S alargada es para cálculo integral y significa una suma infinita de muchos elementos, un número infinito de elementos. Y esta de sumatoria, la S le vamos a decir suma, y esta sumatoria es un número finito de elementos. Cuando ustedes suman, por ejemplo, para obtener el promedio, la suma de las tres calificaciones de los tres parciales se indica con esta letra sigma, sumatoria de las tres parciales, y lo dividen entre 3 para obtener su promedio. Bien, entonces tenemos que son procesos inversos. Primera forma, vamos a criticarlo. Vamos a auxiliarnos de algunas imágenes. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a regresar un poquito, creo que me adelanté. Teoría fundamental del cálculo, primera forma, y vamos a ver aquí un apoyo. Fíjense, la primera forma, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo la primera forma? Me está diciendo, supóngase una función continua f mayúscula de x, y f' es la derivada, y si es derivada va a ser integrable. ¿Qué significa que sea integrable en este intervalo? Bueno, que me dé resultados que no sean nulos. Casi todas las funciones que veremos son integrables, pero depende de cierta condición. Ahorita lo vemos adelante en esta misma sesión. Entonces, fíjense, la integral de la derivada de f' es igual a, viene siendo una diferencia, una valoración de una diferencia, pero es de la función original que le llamamos primitiva. Fíjense, el límite inferior es a, de a a b, es el límite, la función del límite superior menos la función valuada en el límite inferior. Eso es. Dice que f es cualquier función tal que f mayúscula prima es la derivada para todo x en el intervalo. Esto es repetirlo y podemos no estarlo diciendo. Ya dijimos que va a ser continua, así es que para no estar repitiendo esto, que para cualquier valor de x en este intervalo, quiere decir que en esa partecita de cualquier función como esta, si yo voy a considerar de a a b, en toda esta parte va a ser continua la función. Ya no lo voy a estar repitiendo, vamos a suponer que lo conocemos bien. Entonces, fíjense, si yo tengo una función como esta, por ejemplo, una función f mayúscula que sea x cuadrada, ¿cuál es la derivada? Bueno, para derivar usamos la fórmula de derivación que es la n. ¿Cuál sería? 2x. Muy bien. La función es 2x. Esta es la derivada. Entonces, fíjense, si sustituimos nosotros, aquí tenemos f' de x. Aquí está la derivada 2x. Es igual a una diferencia. Esto significa que, fíjense, aquí está la derivada f' de x. ¿Dónde está? La integral de 2x. Aquí está. Esto es igual a, hay un paso intermedio que significa que esta es la primitiva. Fíjense, aquí esta x cuadrada es la primitiva, ya integramos, pero vamos a integrar en el intervalo de a a b, donde está definido. Y de acuerdo a la definición me dice que es la función original valuada en el límite
superior menos la función evaluada en el límite inferior. F de B menos F de A. Aquí tengo un error, ya no escribí x cuadrada. Vamos a corregir esto. Aquí debe ser, perdón por el error, está un poquito rápido trabajando. Vamos a poner x cuadrada. Voy a bajar un poquito las pestañas para poder trabajar con ella. Y vamos a ver qué es x cuadrada. Voy a abrirle. X cuadrada, pero es el valor final. ¿Cuál es el valor final? El valor final será B minúscula, no B mayúscula, B minúscula, menos eso. Ahora sí, menos el valor de la función evaluada ahora en el límite inferior a. Pero esto debe ser al cuadrado. Ya está. Muy bien, ahora sí. Fíjense, si tengo que es la derivada, que es 2x, ¿cuál será la función original? X cuadrada. Aquí está. Pero esto me dice que es f de b menos f de a. Esta función original evaluada en el límite superior en b menos la función evaluada en el límite inferior. Eso me está diciendo este teorema. Y la segunda forma me dice que suponemos que la función es continua en un intervalo AB. Lo mismo que ya habíamos establecido, no hay interrupciones, y C es un número en este intervalo. C, ¿qué quiere decir eso de C? Bueno, C es un valor que está entre A y B en cualquiera de esos puntos. Vamos a darle la interpretación. Definimos la función f, decirle simplemente f o f de x, ya lo habíamos dicho. Fíjense, lo que me está diciendo aquí es que si esta es la derivada, esta será la función primitiva o la integral. Vamos a hacer un proceso para ello, para toda x del intervalo. Entonces, fíjense, la derivada es f minúscula. Quiere decir que si esta es la función original, esta es la derivada. Integrando la derivada, llegaremos a la función original. Si hacemos un juego de palabras, piensen un número, eleven al cuadrado. Ahora extraigan raíz cuadrada. Obtuvieron el mismo número. Procesos inversos. Bien. Continuamos entonces. Fíjense, aquí vamos a suponer que f de x es x cuadrada. ¿La derivada cuál es? 2x, de acuerdo a la fórmula que hicimos antes. 2x. Le llamamos f mayúscula prima o f minúscula de t, porque es otra función, a pesar de que están cambiando aquí x por t. Así vienen todos los libros, pero podemos considerar la misma x. Y si sustituimos, fíjense, aquí está f de x, la integral de c hasta x de f de t. Sustituimos nada más. Pero esta misma ecuación aquí la tenemos. Vamos a sustituirlo. ¿Cuánto es f de x? F mayúscula x cuadrada, aquí está. Es igual a la integral de la derivada. ¿Cuál es la derivada? 2x. Si aquí tenemos esto que es la derivada. Al integrar obtendremos la llamada primitiva. Algunos llaman primitiva o función original. Muy bien. Pero vamos a interpretarlo en Sketchpad. ¿Qué me dice aquí? Bien, esta es la función que estamos viendo, ¿recuerdan? Vamos a repetirla por acá. Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esta función? En sus apuntes, aquí está, me dice que la integral
de A a B de la derivada es un área. Vamos a definir cómo es esa área. Sabemos nosotros que una función cualquiera, esta, ya la tenemos aquí, yo la propuse, es esta ecuación y aquí está su gráfica. Esta función para cualquiera se llama f de x, del intervalo de A hasta B. Fíjense, yo tengo aquí esto que viene siendo un rectangulito pequeño. Esto dijimos que sigma significa sumatoria. De A hasta B son los límites del intervalo. Desde A hasta B vamos a integrar. La geometría básica nos dice que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Cuánto es de base? Delta x. ¿Por qué delta x? Miren, este delta x, aquí que tenemos este delta x, yo lo voy a indicar en mi integral como dx. El área del rectángulo entonces es base por altura. ¿Cuál es la altura? Para cualquier punto de la gráfica, fíjense que tenemos nosotros que es, aquí está, la abscisa xy, abscisa y ordenada. XY, ahí no tengo una flecha que me indique esto. Bien, esta vamos a usar. Abscisa ordenada XY, o bien decimos que es X y en vez de escribir Y, se escribe f de x. El área de esta es entonces la base. ¿Cuánto es la base? De x. Aquí está la base de x. ¿Y cuál es la altura? La altura es la ordenada Y. La altura es esta, que es f de x, esta. Por lo tanto, si yo multiplico base por altura, base de x por la altura f de x, me da el área de un rectángulo, y es de este rectángulo. Pero acuérdense que en la definición en cálculo diferencial siempre decían que es el límite cuando delta x tiende a 0. Este lo vamos a hacer pequeñito, quiere decir que este lo vamos a hacer chiquito, es angostito. Por eso se llama diferencial de x, esta de x, porque este ancho lo vamos a hacer angostito, infinitamente pequeño, lo vamos haciendo más pequeñito, que casi sea 0, pero que no sea 0, que casi sea 0, pero que no sea 0. Bien, fíjense ustedes que la diferencia aquí de alturas, si este lo hacemos muy cerquita, la diferencia entre estos puntos, la diferencia de alturas, se hace cada vez menor. Se hace cada vez menor. Entonces, si este es el área de un rectángulo, la sumatoria será la suma de todos esos rectángulos. ¿Cuáles son todos esos rectángulos? Miren, si yo tengo este rectángulo de aquí, todos estos lo voy a indicar como una zona ashurada, como todo eso. Será el área de toda esta, el área que está abajo de la curva, arriba del eje X y además desde A hasta B. Por eso mi área será toda esta, la que estoy calculando. Dijimos que el ancho de cada rectángulo como este es diferencial de X. Es un incremento que tiende a ser pequeñito, tiende a ser casi 0. Bien. Por ejemplo, en este caso, la integral va a ser el área, pero ojo, esta área será positiva porque está arriba del eje X. Esta área será positiva porque está arriba del eje X. Si está abajo del eje X, el área será negativa. Si está abajo del eje X, el área será negativa. Por ejemplo, esta me da un área de 8.42 positivo. Esta es otra. Bueno, perdón. Esta será 6.72, es positiva. Y esta de menos 7.45. Bueno, esta verde, fíjense, si esta es positiva y esta es negativa, se contrarrestan. Más y menos, aquí lo tengo. Más y menos me da 0. Claro, aquí tengo una forma de medir
el área. Es este de 6.72, aquí está. Entonces, fíjense, si las áreas esta con estas se neutralizan, ¿qué haría yo? Realmente calcular la primera y después calcular la segunda. Si quiero el área de esta y de esta, pues no voy a considerar este signo, simplemente voy a calcular esta área y después a sumar esta otra. Aquí me da negativo, por eso no hay ningún problema. Por esta razón me dice que sea integrable. Si no es integrable, como en estos dos casos, pues se va a hacer 0. Esa es la razón. Entonces la integral que es el área abajo de la curva entre x igual a x igual a b y arriba del eje x. Esto significa que es esta área. Esta es la integral. Es una integral definida y de eso nos vamos a ocupar el siguiente capítulo, de calcular estas áreas. Hay diferentes formas, pero nosotros vamos a utilizar métodos numéricos que son muy simples, tal vez sean un poquito laboriosos, pero de eso nos vamos a ocupar en este parcial. Y aquí ya me está diciendo, entonces es el área, esta integral de a a b es el área bajo la curva. Aquí tenemos indicado en esta figura de a hasta b, arriba del eje x, abajo de la gráfica de y igual a f de x. Y aquí tenemos una diferencial de área, un área de un rectángulo pequeñito. Y aquí está la crítica, la traducción del lenguaje matemático. Para la función y igual a f de x es esta. Esta es la función. ¿Cuál es? X es la abscisa y f de x es la ordenada. Claro, x abscisa y y igual a f de x. La sigma significa sumatoria. Sumatoria de todos estos rectángulos. Eso quiere decir entonces que será la sumatoria de este rectángulo más estos, más este otro. Bueno, suma de todos los rectángulos que tenemos aquí. Bien. Si se preguntan que el ancho de la franja puede ser ¿cuál? A, B o C, tenemos estos casos. En la definición de derivada me dice que es el límite de un cociente de incrementos cuando delta x tiende a 0. A eso se refiere que el ancho, según estas gráficas, fíjense ustedes, el ancho es delta x, el valor de x, y si se le da el incremento de delta x será este punto x más delta x. El incremento me dice que tiende a ser infinitamente pequeño. Ahí nos dice 0, cuando delta x tiende a 0, pero la realidad es que se dice que debe tender a ser infinitamente pequeño. Por eso se llama cálculo infinitesimal. Entonces, el cálculo infinitesimal se divide en cálculo diferencial y cálculo integral. Ahora sí, preguntas de exploración. ¿Qué significa que una función sea continua? Para empezar, me dicen que es la que no tiene interrupciones, pero lo vamos a definir un poquito en otro video. ¿Qué significa que una función sea integrable? Que no se anule, que no valga 0 la suma de las dos, como en este caso. Como en este caso, que se eliminarían las áreas y me daría 0. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, debemos actuar. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo una circunferencia, como en este caso, centrada en el origen, si nos fijamos nosotros, por ejemplo, arriba del eje x, el área será positiva y abajo será negativa, sería 0. ¿Qué voy a hacer? La verdad es que yo voy a procurar entonces calcular únicamente la cuarta parte. Si calculo la cuarta parte, lo multiplico por 4 y obtendré el área de toda
de todo el círculo. Recuerden ustedes que la línea es circunferencia y lo que está dentro es el área, es el círculo. Bien, entonces hagan sus comentarios por favor y vamos a responder estas preguntas con los videos. Más que examen, debe ser un examen para ustedes, y si algo no le entienden, pues háganme el planteamiento para hacerlo. Los voy a invitar a que vean mi Face. En mi Face voy a hacer promoción en cosa de una hora. Ya tengo generado el grupo para ustedes. Únicos requisitos son pues, que sean alumnos. Seguramente van a escribir ahí cuando soliciten agregarse a ese grupo, nombre completo y grupo, y alguna persona auxiliar me va a estar ayudando con ello para darles aceptación a todos ustedes. Por hoy es todo. Háganme en los comentarios qué es lo que no se entendió para hacer un video un poco más corto. Van a ser videos más cortos para que sea entendible. Bien, por ahorita es todo. Que pasen un excelente día.